siempre mirando al frente, puesto los ojos en Jesús. Para atrás, dejé de peinarme para atrás, ahora me peino de lado. Para atrás ni para peinarme, siempre hacia adelante, siempre. ¿Están listos para recibir la palabra? ¿Trajeron un cuaderno, un lápiz para que anoten allí? Algunos dicen, no, pastor, yo lo hago más fácil, lo grabo en el teléfono y ya. Amén, todo eso es válido. Este mensaje se llama la extensión del ministerio de Jesús. Esta es una serie y este es el mensaje número 3. Qué bueno que lo sepan. Están bien entrenaditos. Vamos a leer unos textos allí que hemos venido leyendo en estos domingos pasados. Quiero repetirlo, pero en esta oportunidad lo que voy a hacer aquí es repetirlo nada más. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, dice así, verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17. Dice la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí está la extensión del ministerio de Jesús por espacio de 2000 años sobre la tierra. Todavía Jesucristo sigue predicando sobre la tierra a través de sus hijos. Cristo estaba hace 2000 años atrás caminando por las tierras de Judea, de Galilea, Capernaum, reconciliando a los hombres con Dios. Pero una vez que Cristo muere, resucita y se va al Padre, el Padre envía al Espíritu Santo, el cual hace morar en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros sea una extensión del ministerio del Señor aquí en este planeta.
De tal manera que ahora nosotros estamos reconciliando a los pecadores con Dios por medio de la predicación de su palabra. Nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que Dios quiere con los pecadores? Que los pecadores se reconcilien con Él. Y el Señor les garantizará que no les va a tomar en cuenta sus pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá en la tierra mientras estemos vivos. Predicar la palabra para que los pecadores se reconcilien con Dios y no que mueran y se vayan a una eternidad sin Dios. Todos ustedes supieron lo que pasó en la discoteca famosa de República Dominicana, la discoteca Yexet. Cómo se desprendieron bloques de la construcción, bloques del techo, y que murieron allí aproximadamente o más de 200 personas. Creo que van 225 personas muertas en un instante en ese lugar. ¿Para dónde se fueron esas personas? No me toca a mí decírselo. Solo Dios sabe y ellos saben dónde están. Por eso es que el Señor dice que el momento de la reconciliación no es mañana, no es pasado mañana, no es cuando yo tenga que resolver algún problema, que tengo un asunto por allí y lo voy a resolver, y después que yo lo resuelva, tomo la decisión de servirle a Dios. La Biblia, el texto sagrado, no enseña eso. El texto sagrado lo que enseña es que cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón y que le puedas decir al Señor: hoy es el día de mi reconciliación con el Señor. Es hoy. ¿Por qué? Porque ahí está el testimonio famoso de ese pelotero Grandes Ligas que le dice a su hermana o a su esposa, le dice: hoy es la última rumba que yo voy a ir, y esta es la última rumba que yo voy a gozar. Después que yo me goce esta rumba con estos artistas que están allí, yo me reconcilio con el Señor y le voy a servir al Señor. El hombre salió de la discoteca, lamentablemente, muerto. Porque el día de reconciliación no es mañana. El día de reconciliación es hoy. Pastor, ¿y por qué el día de reconciliación es hoy? Porque ninguno de nosotros sabe qué va a pasar dentro de un segundo. No sabemos. Cuando cayeron las dos torres gemelas en la ciudad de Nueva York, allí estaban los trabajadores en las oficinas. Todos estaban trabajando. A ninguno se le pasó por la mente que ese iba a ser su último día de vida. Jamás se le pasó por la mente que iban a recibir un ataque terrorista. Jamás. Y mire cómo se desplomaron esas torres por el impacto de los aviones y murieron miles de personas. En un instante. Yo digo, ¿cómo sería los 2 pisos o 3 pisos donde impactaron los aviones? Las personas que estaban allí, hermano, eso desaparecieron.
por la explosión. Allí no se consiguió ni una uña, nada. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a reconciliar a los pecadores con nuestro Dios. Si tú eres hijo de Dios, usted no tiene escape. Usted tiene un trabajo que hacer acá. Y su trabajo es decirle a los pecadores que tienen que reconciliarse con el Señor. Ese es el trabajo suyo. No se preocupe si la persona se convierte, no se convierte, si se arrepiente, si no se arrepiente. Ese es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. El apóstol escribe y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si usted es hijo de Dios, ya Dios te dio la palabra de reconciliación. En otras palabras, tienes mucho trabajo que hacer aquí en la tierra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Mire el término que usa el apóstol. Les rogamos en Cristo. Es un ruego, es como un lamento del apóstol. Arrepiéntanse. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos están perdidos en esta mañana? Aquí, que necesitan reconciliarse con el Señor. Levántese de su silla y pase para acá, como un valiente. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. La reconciliación es hoy. Hermano Pedro Caraucán. Oye, el Señor está llamando a la gente hoy. Aquí hay gente sentada allí que sabe que tienen que reconciliarse con el Señor. Ese hombre dijo: no, esta es la última noche de rumba que voy a tener aquí. Y palo y botella y whisky y chica. Y le cayó aquel bloque, hermano. Qué lástima. Un hombre famoso en el mundo.
¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están los otros? Hay unos que dicen, no, es que tengo un problema por ahí con una persona. Déjame resolver el problema ahí con la... Mire, hermano, salgo huyendo yo. Salga huyendo. Salgo huyendo. Usted no sabe lo que va a pasar más tarde. No sabemos, hermano. No sabemos y no lo queremos saber tampoco. Eso le pertenece a nuestro Dios. Por eso es que hay que tener los papeles arregladitos. Cuando vayas viajando es mejor que lleves tu cédula de identidad bien acomodadita, bien bonita, así como tú eres, para que cuando te la pidan en la alcabala tú la saques y digas, esta es mi cédula de identidad. Y no que te pongas con la autoridad allí, no, que se me perdió, que estuve en el Saime, que no la pude sacar, que yo no sé qué, no. Preso, detenido. O si no, el guardia, la autoridad te va a decir, ¿cuánto tienes ahí? ¿Sí o no? Es mejor andar legal. Espiritualmente necesitamos andar legal, para que no venga ningún demonio, ningún diablo a tocar nuestra vida. Porque cuando venga a tocar nuestra vida, se va a conseguir con Jesús allí. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar por nuestros hermanos. Hoy salen de aquí con su pasaporte y su visa nuevecita. Nuevecita. Cuando nosotros estemos, como dicen por allí popularmente, ahí frente a San Pedro, todavía no. San Pedro va a decir, la cédula, aquí está. Pasaporte, aquí está. La visa celestial, aquí está. ¿Ah? Y viene San Pedro y te busca en la lista. Fulano, fulano. Oye, no estás aquí. Te voy a mandar otra vez para la tierra. Pero ya tú estabas legal ya. O si no, aquí está. Pasa adelante. Gózate con el Señor. Hay que andar legal, hermano. Legal con el Señor. Levanta tus manos. Levanta sus manos. Vamos a orar por nuestros hermanos. Soberano Dios y Padre bueno, hoy es el día de reconciliación. Es hoy, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa y extraordinaria de vida que nos has dado. Señor, gracias por tocar nuestros corazones. Muchas veces andamos lejos de ti, Señor, enrumbados por caminos que no nos pertenecen. Andamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Andamos en una vida desordenada, Señor. Pero en nuestro interior sabemos que te pertenecemos a ti. Y que algún día, Señor, tenemos que tomar la decisión de amarte y de entregar nuestra vida y servirte. Es lo que están haciendo, Señor, mis hermanos aquí, estos niños, estos jóvenes, en esta mañana. Reconciliarse contigo, entregar su vida a ti. Señor, gracias por ello. Te pido que les perdones, Señor, sus pecados. Te pido que ellos puedan enderezar sus pasos ahora. Que ellos, Señor, se entreguen al 100% para ti, Señor. Que te puedan amar. Que puedan, Señor, servirte con gozo y alegría. Soberano Dios, que el poder del Espíritu Santo venga sobre ellos para reconciliarlos con Cristo, Señor. Y que tu gracia, tu paz y tu bendición repose sobre ellos. Soberano Señor, que desde este día, Señor, sientan tu presencia de una manera poderosa en su vida interior.
Señor, que sientan ese gozo, esa alegría que solo el Espíritu Santo lo puede dar, mi Dios. Los bendecimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey. Dios te bendiga, mi hermanazo. Bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, muchacho. Aleluya. Bueno, sigo predicando. Quedé en que este es el día y el tiempo aceptable para la salvación. El Señor nos entregó ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Amado hermano, a lo mejor que usted no es apóstol, a lo mejor que tú no eres profeta, tú no eres evangelista, tú no eres pastor, tú no eres un maestro, tú no eres líder, tú no tienes ninguno de esos títulos ni ninguno de esos rangos, pero tú sí tienes un ministerio. Todos lo tenemos. Y ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio te permite reconciliar a tu familia con Dios, como lo hice yo. Porque el primero que llegó en mi familia fui yo. Pero después comenzaron a llegar mi núcleo familiar. Hoy, hermanos, todos están en el reino de los cielos. El único que queda soy yo. Algún día me iré, pero todavía no. En ese ministerio de la reconciliación, reconcilié a toda mi familia. Todos se arrepintieron y todos le sirvieron al Señor. En el ministerio de la reconciliación, tú vas a reconciliar a tus amigos, a tus compañeros en el trabajo. Tú vas a reconciliar a tus vecinos. Tú vas a reconciliar a las personas que te encuentres para hablarle del evangelio. Ese ministerio lo tienes tú y ese ministerio lo tengo yo y ese ministerio lo tenemos todos. Así que a predicar el evangelio de salvación a todas las personas. La escritura dice que había una gran ciudad que el Señor los iba a terminar y a fulminar por el pecado que había subido delante de su presencia. Y el Señor levantó a alguien que tenía el ministerio de la reconciliación. Y le dijo: yo quiero que tú vayas a esa gran ciudad y pregones contra ella que la voy a destruir, a ver si se arrepienten. Y el reconciliador, dice la escritura, que tomó un barco y se fue para Tarsis. Le dijo: no, ¿qué va? Esto no es conmigo. Yo odio a esa gente. Esos son de Nínive. Los aborrezco. Lo que quiero es más bien que Dios le lance un rayo y los consuma a todos. Me voy. Y ustedes saben la historia de Jonás. De cómo Jonás, siendo el hombre de la reconciliación, se le escapó a Dios, que él pensaba que se había escapado. Y ustedes saben la historia, cómo se lo tragó el pez, cómo el Señor tuvo que hacer para que este hombre fuera a Nínive a predicar la palabra. Era un pregonero del Señor. Y cómo Jonás va y predica la palabra en Nínive. Y cómo los ninivitas, al escuchar el mensaje
de reconciliación, se arrepintieron y toda esa ciudad, la Biblia es específica al decir que eran 120,000 personas que estaban camino al infierno, se reconciliaron con Dios al oír la palabra de reconciliación, el mensaje de juicio que tenía Jonás. Ninguno de nosotros se puede esconder para predicar la palabra de Dios, ninguno. No seas como Jonás, que andas huyendo. No seas como Jonás, que esconde el mensaje, porque después Dios te puede dar un cocorrón, como se lo dio a Jonás, y entonces vas a tener que salir disparado a predicar la palabra de Dios. Hazlo así como estás, entero. Tienes 2 manos, tienes 2 piernas, tienes un cerebro, tienes todo. Por eso es que cuando hables con alguien, lo primero que tienes que tener siempre presente es cómo introduzco la palabra de Dios. ¿Cómo? Hermano, he aprendido eso. Cada vez que estoy hablando con una persona, agarren esta técnica para que se le haga más fácil. Si yo estoy hablando con alguna persona, quien sea, aunque usted no lo crea, pero siempre hay como un espacio que se abre en el mundo espiritual para tú predicar la palabra. ¿Y sabe lo que yo les digo? Casi siempre les digo, disculpa, ¿a qué iglesia tú vas? Más nada, eso es todo. ¿A qué iglesia tú vas? No tengo problema que me diga, no, yo voy a la Santísima Virgen de la Trinidad. No tengo problema con eso. Si me dicen así, yo digo, la Trinidad. Sí, Dios es Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por ahí me meto. Hay unos que me han dicho, no, yo no voy a ninguna iglesia. Cuando me dicen así, yo digo, te invito a la mía. Yo tengo un pastor chévere, yo no digo que soy yo. Sí, yo voy a una iglesia, yo voy a no sé dónde, y ese es el momento para introducir la palabra de Dios. Estos días conocí un señor, creo que se lo conté el martes, el jueves, no sé. Lo conocí, y que tú eres cristiano, tú por la forma de hablar, ¿a qué iglesia tú vas? Me dijo, no, ahorita no estoy asistiendo a ninguna iglesia. ¿Por qué no estás asistiendo? No, porque la iglesia donde yo voy, eso es culto todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No, ya estoy cansado, estoy obstinado de eso, chicos. Me quieren imponer cosas, que haga esto, que haga aquello, que yo no sé qué, que esto, que lo otro, que aquello. No, ando loco. Yo le dije, me encantas como eres, porque eres un hombre analítico y que no te dejas someter por nadie. Pero sí te voy a decir algo, busca una iglesia. Estoy de acuerdo contigo, pero tienes que buscar una iglesia para tener comunión con los hermanos y estar allí, porque eso es lo que manda la palabra de Dios. ¿A cuál vas a ir? No sé, pero tú tienes que orarle al Señor, tienes que ir a una iglesia. No es de acá, por supuesto, si no lo invito para acá. Pero siempre hay un momento que se abre para tú hablar la palabra de Dios. Jonás dijo, no voy a anunciar el evangelio. Así hay mucha gente, hijos de Dios, que están como escondidos. No, hermano. En estos tiempos es cuando hay que hablar la palabra de Dios, porque ahora, en este tiempo, nadie está escondido en sus creencias, en sus religiones, ni en sus ideologías. Nadie está escondido. Eso era antes. Eso eran 40 años allá en mi pueblo, que yo escuchaba nombrar que no, que fulanito, fulano, parece que es medio raro. La gente, yo escuchaba que usaba una expresión, decía, son como patos. Él es como pato así. Y yo, oye, ¿qué será eso, pato? Cosa, o sea, no entendía pues.
Parece que fulanito, y no, tú no te das cuenta que son así como medio raros. Y yo, bueno, y antes la gente era así o no. Así era, oculto. No, ahora no, hermano. Ahora están hasta demandando derechos. No les importa. ¿Cómo te va a importar a ti anunciar al Cristo de la gloria que te dio salvación y vida eterna? Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando usted le pregunta a una persona, mira, tú vas a la iglesia, tú eres cristiano, y te dice, no voy a iglesia, no soy cristiano, entonces usted tiene que asombrarse y decirle, ¿cómo? Que tú no eres cristiano. Esa es la moda, ser cristiano, conocer al Señor. No puede ser. O sea que tú vas camino al infierno. Jonás tuvo que pasar lo que pasó para anunciar el reino. Mire lo que dice aquí la Biblia, amado hermano, respecto a Noé. Miren esto. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al 5 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y mire lo que dice: pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí tenemos a un hombre que quería reconciliar a los hombres con Dios. La Biblia dice en el capítulo 6 del Génesis que la maldad de los hombres era tanta, creció tanta la maldad, que Dios dijo: descenderé y los voy a consumir a todos, los voy a matar a todos, los voy a destruir a todos. Pero como Dios es un Dios de misericordia, de amor, les levantó a Noé. Dice allí: pregonero de justicia. Y Noé pasó 120 años diciéndole a los hombres: arrepiéntanse porque viene un diluvio, arrepiéntanse porque viene juicio de Dios, arrepiéntanse, reconcíliense con el Señor. Y los hombres lo que hacían era burlarse: qué diluvio, que nada, que esto es un paraíso aquí donde vivimos, gocémonos y alegrémonos todos los días de nuestra vida, vamos a gozarnos, vamos a rumbear, vámonos para el jet set, vámonos para la discoteca La Cobra, la discoteca La Serpiente, vámonos para allá a rumbar con los amigos y vamos a darle movimiento al cuerpo los fines de semana. Y Noé: arrepiéntanse, viene juicio de Dios. Algunos decían: es que yo soy muy joven todavía para estar creyéndole eso a Noé. Y los más viejos decían: eso es para los jóvenes, ya yo estoy viejo. Y todo el mundo buscaba una excusa, cuando la Biblia dice que de repente comenzó un tremendo diluvio. Y el Señor dice que le dijo a Noé y a su familia: entren al arca. Y cuando entraron al arca, Dios cerró la puerta, ya no había oportunidad de nada. Comenzó a llover y los consumió.
a todos. Por eso es que cuando es el día de reconciliación, hoy, porque mañana no sabemos. Por eso usted, amado hermano, ni yo, tenemos que vivir una vida liviana aquí sobre la tierra. Una vida lejos de Dios, jugando con Dios. Porque es que no sabemos. A lo mejor que si tú supieras, ok, está bien, es que no sabemos. Mejor tener los papeles bien arregladitos. Mire lo que dice, libro de Hechos, verso capítulo 9. Claro, hay veces que yo les digo una cosa, así como en esta mañana. Me dan unas ganas de predicar 3 horas, 4 horas. E enseñarles. Y la gente espiritual dice, denos más comida, pastor. Más comida, pastor, más comida. Estamos disfrutando de esta cena del Señor en esta mañana. Quiero más, quiero más, quiero más. Y pasa 1 hora y pasan 2 horas y usted con deseo de seguir comiendo. Pero hay voces que escucho que dicen, pastor, tengo hambre. Hechos capítulo 9, versículo 20. Mire lo que fue el apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo andaba jugando trompo? Andaba jugando carrito. Mire lo que dice. 9:20 del libro de los Hechos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Una pregunta. ¿Cuándo comenzó a predicar Pablo? Enseguida. Enseguida. Todos ustedes, amados hermanos, los que pasaron hoy a reconciliarse aquí con el Señor, dígale a su familia, me entregué a Cristo. No espere 2 años, 3 años. Es hoy. Al vecino, al compañero de trabajo. El lunes, mañana, cuando vayas al trabajo, a lo mejor que tu compañero te va a invitar y te va a decir, vamos a tomar una cerveza el fin de semana. Dígale, lo siento mucho. Ayer me reconcilié con el Señor. Chao cerveza, chao fiesta, chao baile, chao las mundanalidades, chao con todo eso. Ahora le pertenezco al Señor. Eso fue lo que hizo Pablo aquí. Enseguida predicaba a Cristo. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 1. Verso 11. Mire lo que dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ustedes sabían quién era yo antes. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en la nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire lo que dice el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabía usted que todos nosotros estábamos apartados desde el vientre de nuestra madre para servirle a Dios? Eso no es al azar, hermano. Ya Dios te tenía reservado desde el vientre de su mamá para que le pertenecieras a Él.
Por eso es que el día aceptable es hoy. Porque ya tú eres un hijo de Dios. Lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo estaba claro, el Señor me llama. Ahora, ¿qué me toca a mí? Enseguida comienzo a predicar a Cristo, teniendo conciencia que el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Desde allá el Señor extendió su mano, me cuidó, me protegió para que yo lo conociera y yo le sirviera. Y Él les dice allá a los Gálatas, ustedes conocían mi vida anterior, quién era yo en el judaísmo. Aquí todos ustedes conocen quién eran antes. No lo cuente, no lo diga, porque ya eso pasó. Pero aquí la mayoría, hermano, gente, bueno, aquí no había ni uno bueno. No, pastor, yo era bueno. La Biblia dice, no hay nadie bueno. Todos son malos. Todos son pecadores. Y otros, por supuesto, más malos que otros. Hay unos que eran más malos que otros. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Nos reconcilió con Cristo. Y con su sangre nos lavó, nos purificó y nos hizo nuevecito otra vez. Escuchen, Dios no nos está remendando a nosotros. Nosotros no éramos un trapo viejo y el Señor comenzó a remendarnos. No, el Señor dijo, yo los voy a hacer nuevo. Nuevo. Dios no remienda, Dios hace las cosas nuevas. Y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Rey. Y después que el Señor llama a Pablo, que le da el ministerio de la reconciliación, mire lo que el Señor le dice al apóstol Pablo. Es impresionante. Hechos capítulo 26. Yo leo esto y me emociono, porque aquí nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros tenemos un llamado extraordinario de parte de Dios para desarrollarlo aquí en la tierra. ¿Quién no se emociona con esto, hermano? Hechos 26:12 dice, mire lo que dice. Ocupado en esto, Pablo iba persiguiendo a la iglesia cuando era mundano. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Mira lo que le dice el Señor. Pero levántate. Eso no se lo dijo a Pablo nada más. Me lo dice a mí y te lo dice a ti. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Levántate, ponte en pie y ve a los gentiles, a los pecadores. Y el 18 sí me gusta, hermano. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hermano! A lo que el Señor nos ha llamado para abrirle los ojos a la gente. ¿Sabe usted que la gente que está allá afuera sin Cristo y sin Dios tienen una venda en los ojos puesta por Satanás? Que no reciben luz por ningún lado. Y el Señor le dice a Pablo: tú le vas a quitar esa venda de los ojos para que ellos vean con claridad. Te voy a usar para que salgan de las tinieblas a la luz. Te voy a usar para que los que están bajo el poder de Satanás vengan al poder de Dios, para que los libres del poder de Satanás. ¿Sabe, hermano? Ese es un ministerio que nos toca y nos corresponde a todos nosotros. Qué alegría es cuando tú le predicas a una persona en ignorancia. Qué alegría es cuando tú le predicas a tu familia que vive en ignorancia y que tu familia venga a los pies de Cristo. ¿Quién era ignorante? Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela era una señora en tinieblas totalmente. Mi abuela tenía su pequeño altar en el cuarto con José Gregorio y la Virgen del oriente del país, la Virgen del Valle. Ustedes pueden tocar aquí en mi casa todo, menos ni a José Gregorio ni a mis vírgenes. Tiniebla total, tiniebla. Cuando yo me reconcilié con el Señor. Pero una vez vino el pastor y me dijo: ¿podemos hacer un culto ahí en tu casa? Le dije: bueno, no sé, déjame hablar con mi abuela, porque... Y mi abuela, en su ignorancia, ella permitía que hicieran culto y eso, porque ahí está la obra de Dios. Y mi abuela: sí, pueden hacerlo, allá en el porche. Bueno, está bien. Hicimos el culto en el porche y el pastor predicó un mensaje que decía que el que no se arrepintiera se iba a ir para el mismísimo infierno. Y eso era el mismo infierno, y te vas a perder, pecadora, y te vas a ir para el infierno si no te arrepientes. Cuando el pastor hizo el llamado, la primera que pegó un salto fue mi abuela. Mi abuela dijo que el infierno, yo no quiero saber nada de eso. Desde ese día mi abuela para el Señor. Y ahí vinieron llegando todos, hermanos. El Señor llamó a Pablo a eso. Y cuando tú lees a Pablo, ese fue el trabajo del apóstol Pablo, un mensaje extraordinario a todas las naciones conocidas de ese tiempo. Abraza al que está a tu lado y dile: ¿a cuánto estás evangelizando tú? ¿A cuánto les estás predicando en el trabajo, en la universidad,
La luz es para que alumbre. Se pone en alto para que se vea. Termino con esto, amado hermano. Termino con esto. Siento voces que dicen, siga, pastor. Pero antes, cuando quería seguir, me decía, no, tengo hambre. Segunda de Timoteo 4:1. Con este texto termino. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Pablo le dice a su joven amigo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Te insto, amado hermano, en esta mañana a que saques lo que tienes dentro, que es Cristo. Cristo es la revelación de Dios al mundo. Precisamente en estos días, cuando el Señor resucita, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos y quedó el camino abierto para todas aquellas personas que quieren conocer a Jesucristo. Se abrieron las cortinas del lugar santísimo para que nosotros le prediquemos a la gente de la salvación y la vida eterna. Para que le prediquemos que en Cristo Jesús hay resurrección de vida. Que la gente, estando muerta, tiene la oportunidad de resucitar en Cristo. El mundo está muerto en delitos y pecado, amado. Ahí están muertos. Lo único que hace falta es que escuchen la trompeta del evangelio que tú le vas a ir a anunciar. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Vamos, aplauda con gozo, con alegría.